No había nada raro en Amber. No era ni muy alta ni muy baja. Tenía una estatura y un peso promedio. No era fea, pero tampoco guapa, y sus notas, aunque aprobatorias, nunca eran las mejores. Vivía en una casa promedio, con una familia promedio, en un pueblo promedio. Su padre tenía un trabajo promedio en seguros y su madre vendía Avon a otras amas de casa promedio. Conducían un Toyota promedio y escuchaban música promedio. Toda su infancia había sido sosa, estable y completamente promedio. Por eso Amber se esforzó tanto por ser diferente. A los 3 años, hacía rabietas dramáticas en las tiendas para llamar la atención. A los 5, disfrutaba alejándose de sus padres para esconderse y verlos entrar en pánico. Descubrió el heavy metal a los 6, el esmalte de uñas negro a los 8 y el ocultismo a los 10. Se tiñó el pelo castaño ratón de negro azabache por primera vez a la tierna edad de 11 años. A los 13 ya se había hecho varios piercings en las orejas y a los 14 también tenía un piercing en la nariz, la lengua y el ombligo. Con una identificación falsa, se hizo su primer tatuaje, una calavera reclinada sobre una rosa roja, a los 15. El morbo le fascinaba. Vestía ropa y maquillaje negros de forma ritualista, con la excepción de su predilección por el lápiz labial rojo oscuro, y miraba fijamente a cualquiera que se atreviera a mirarla con malos ojos. Los padres de Amber, de carácter estricto, se sentían mortificados por su apariencia, al igual que la mayoría de sus vecinos, de aspecto impecable, pero estaban aún más horrorizados por su actitud y comportamiento. No entendían por qué le interesaba tanto la desgracia y la animaban a estar agradecida por su buena salud y su vida estable. Tales sugerencias la enfurecieron. Durante su adolescencia bebió, fumó, faltó a la escuela y se quedaba de fiesta hasta tarde. A veces incluso se escapaba. En 3 ocasiones distintas, la policía local la había llevado a casa tras encontrarla desmayada en un banco del parque, peleándose en el centro comercial o pasando el rato con otros chicos traviesos. Lo peor de todo era que le gustaban los chicos equivocados. Amber no era Miss América, pero sabía coquetear y no le costaba atraer a hombres que apreciaban su sensualidad. En concreto, le gustaban los músicos. Cualquier chico con un pelo genial, una banda ruidosa y mala actitud era justo lo que buscaba. En su adolescencia, había cambiado de novio con frecuencia, cansándose rápidamente de cada uno, aburrida por su incapacidad para ofrecerle el estilo de vida excepcional y emocionante que tanto ansiaba. Luego, cuando tenía 19 años, conoció a Jackson. Jackson era 3 años mayor que ella y 10 veces más pobre. Aún así, lo envidiaba porque, a pesar de haber crecido con casi nada, tenía lo que ella siempre había deseado: una infancia fuera de lo común. Jackson se había criado en el circuito de ferias y había viajado de un lugar a otro sin educación formal y con poco respeto por la autoridad. Lo conoció en un concierto de rock cuando su banda emergente, conocida como Bloody Skunk, teloneaba a un grupo con un nombre igualmente elocuente, Speed Speeders. Mientras estaban al borde de un pogo, admiró su habilidad con la batería. Sin embargo, solo decidió acercarse a él después de ver la gran final del grupo, en la que Jackson golpeó repetidamente la cabeza contra los platillos. Cualquiera que hiciera eso era hardcore, y a Amber le gustaban los chicos hardcore. Jackson conducía motocicleta, bebía como un pez, maldecía como un marinero y se saltaba todas las reglas conocidas. Incluso lo habían arrestado varias veces por alteración del orden público. Pagarle la fianza le ponía los pelos de punta a Amber. Era salvaje, casi salvaje, pero también bastante menos inteligente que ella, lo que lo hacía mucho más fácil de manipular, otra cualidad que Amber apreciaba en sus hombres. Jackson era un auténtico paleto y podía ser tan malo como un veneno cuando bebía, pero Amber no se dejaba amedrentar. Peleaban constantemente, pero después de darse una buena bofetada, la calidad del sexo de reconciliación valía cada puñetazo, cada patada, cada mordisco. Durante casi 3 años, las cosas fueron bien, o lo que se consideraba bien en su relación tan poco convencional, para nada normal, hasta que Jackson descubrió la oxicodona. Para entonces, su banda se había disuelto y él había regresado con su familia al circuito de carnavales de Florida, llevándose a Amber con él. Para entonces, ella había pasado de groupie a novia y estaba eufórica de unirse al carnaval, sintiéndose como en casa entre los feriantes tatuados y los cobradores de entradas de pelo rosa. El espectáculo incluso contaba con auténticos bichos raros. Mujeres gordas, mujeres barbudas y contorsionistas, entre ellas.
Jackson incluso admitió que su difunto tío abuelo había formado parte del espectáculo secundario por haber nacido con un gemelo parásito que le crecía en la espalda. Este detalle de la historia familiar era lo que realmente hacía atractivo a Jackson a ojos de Amber. Para una chica que buscaba la diferencia, un chico con genes raros era la creme de la creme. Aunque la familia de Jackson no estaba nada impresionada con Amber, la aceptaron a regañadientes, en parte porque podía maldecir mejor que cualquiera de ellos, una habilidad muy valorada en su círculo. También era bastante buena leyendo la palma de la mano, las cartas del tarot y las hojas de té. Anhelaba perfeccionar sus habilidades, pero la anciana adivina era una vieja arrugada que disfrutaba siendo una completa perra con todos. Si esa actitud no la hubiera incluido a ella, Amber podría haberla admirado. A pesar de esas tensiones iniciales, Amber estaba empezando a adaptarse de verdad a la vida nómada, cuando Jackson empezó a tomar pastillas. Comenzó de forma insidiosa. Estaba deprimido por el fracaso de su banda y, en la carretera, la cura para la depresión a menudo se encontraba en el fondo de una botella. Un frasco de pastillas, en el caso de Jackson. Pasó por períodos de agitación seguidos de días de completo letargo. Sus peleas se intensificaron, su familia la culpó, y después de que llamaran a la policía para resolver una pelea particularmente grave, Amber empacó sus cosas y se mudó de vuelta al norte. Para entonces, tenía 22 años y no había hablado con sus padres en más de 4 años. En cambio, se quedó a dormir en un pequeño apartamento con su amiga Lara y ni siquiera se molestó en decirles que vivía a menos de 1 hora de distancia. Ya tenía el estómago revuelto por el estrés y la tensión. Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. Quiero ver si tienen más cráneos de roedores. Esa frase la motivó a ir a Veras Vintage. Amber llevaba apenas una semana compartiendo piso con Lara y ya tenía ganas de redecorar. El apartamento de Lara era pequeño y estrecho, pero no tenía por qué estar tan vacío. Lara trabajaba de noche como stripper bajo el seudónimo de Lithium y dormía a diario, lo que le dejaba con pocas ganas de buscar cosas para el hogar. Amber, desempleada y terriblemente aburrida, estaba desesperada por darle un toque especial a su hogar y Veras Vintage era el lugar ideal, ya que tenía artículos realmente extraños, incluso siniestros. Vete tú misma, perra rara, se quejó Lara, medio bostezando, sin hacer ningún gesto de levantarse de su nido de sábanas. Mira quién habla, zorra basura, replicó Amber y se inclinó para tocarle la nariz a Lara. Las bromas abusivas eran parte de su vínculo. Parecía extraño, pero a ambas mujeres les gustaban las cosas extrañas. En serio, son casi las 4 p.m. Está abierto hasta las 5 p.m. Si te animas ahora, podemos lograrlo y quizás no me vuelva loco y nos mate a los dos. Lara hundió la cara aún más en las almohadas, pero estaba notablemente más despierta que hacía un minuto. He estado trabajando toda la noche. Amber había considerado brevemente unirse a Lara como stripper usando el apodo de Morpine, pero tenía el pecho demasiado plano para ello y tenía un miedo mortal a las agujas, por lo que la cirugía plástica estaba fuera de cuestión. Por favor. Tal vez, lo pensaré, simplemente sal de mi habitación si quieres que me vista. Oh, como si nunca hubiera visto tetas y culos antes. Lesbiana. Mojigato. Ambos empezaron a reírse y eso selló el trato. Iban a ir a la tienda. Era bastante sorprendente que se llevaran tan bien, sobre todo porque a Amber le caía bien tan poca gente. La habían llamado fría e insensible. Busca atención y discutidora. Una usurpadora. La tía de Jackson incluso había insinuado que era una sociópata, lo que Amber consideró un cumplido, aunque estaba casi segura de que había sido un insulto. Parte de la razón por la que Amber y Lara se llevaban tan bien era que eran prácticamente idénticas. Dos chicas góticas de 20 y pocos años que odiaban la normalidad, adoraban a los chicos rudos y las películas de terror, y les fascinaba todo lo oscuro y extraño. Se conocieron a los 18 años y trabajaban en una librería alternativa. Conectaron a través de volúmenes de ocultismo e historia de fenómenos. La verdad es que también conectaron mientras desfilaban juntas por la ciudad con el aspecto de dos brujas camino de una conferencia sobre magia negra. Además, Lara tenía coche y, a pesar de lo viejo y decrépito que estaba, las llevaba del punto A al punto B. Amber agradecía esa ventaja. Ni muerta la pillarían en autobús. El transporte público era tan común. Una vez en el auto, hicieron sonar a todo volumen su himno autoproclamado, Black No.
uno de tipo negative, por todo el pueblo, riéndose de las miradas de sospecha y desprecio que recibían de todas las abuelas y madres de familia con las que se cruzaban, y posteriormente decidieron poner Closer de Nine Inch Nails de camino a casa. Veras Vintage era una pequeña y destartalada tienda de barrio cuyo sótano se expandía hasta convertirse en un extenso laberinto de cachivaches. La dueña, Vera, se consideraba una medium psíquica y nunca se fijó en el aspecto moreno de Amber. Si acaso, parecía más sorprendida por Lara, una rubia gótica poco común. Había pasado más de un año desde que Amber había puesto un pie en la tienda y su aroma a humedad la cautivó al instante. Las tiendas de segunda mano eran como un consuelo para ella, un tesoro de nostalgia. De niña, se burlaba de sus padres comprando antigüedades raras, como bustos de taxidermia y libros de pociones, y decoraba su habitación, a veces la casa, con ellas. Había aprendido que la mejor manera de recorrer una tienda de segunda mano era buscar en los estantes superiores e inferiores, ya que en esos recovecos era donde se dejaban pudrir los artículos más geniales, olvidados. La mayoría de las cosas a la venta eran las típicas baratijas de segunda mano, baratijas antiguas que las solteronas sin familia habían dejado atrás. Casi había perdido la esperanza de encontrar algo que valiera la pena cuando una lechuza disecada le llamó la atención. Al extender la mano para cogerla, tiró sin querer una caja de cartón común y corriente que estaba junto a ella, la cual contenía la colección de objetos más extraordinaria que Amber había visto en su vida. Fenómenos. Deformidades. Rarezas. La caja estaba llena de cosas de antiguos espectáculos de feria, en su mayoría fotos. Niñas de 4 patas, hombres con cola, mujeres con barba, cabezas de alfiler, siamesas, algunas de ellas las reconoció Amber. Había estado obsesionada con los fenómenos desde la primaria y conocía a Pippi Flip, Mirle Cobain y Stepan Wibrowski al instante. La chica camello, el hombre elefante, la mujer mono. Todos habían sido atracciones populares en su época. Sin embargo, la caja contenía otras imágenes que no había visto antes. Un hombre de 2 caras, un niño con un ojo incrustado en la frente, una mujer con cuernos que le salían del cuello. Las manos de Amber temblaban de emoción mientras rebuscaba en la caja. Las fotografías eran obviamente auténticas y probablemente databan de la década de 1860 a la de 1940, la época dorada de los espectáculos de fenómenos. Fue entonces cuando encontró la muñeca. Era una cosa vieja y fea, pero las manos de Amber la agarraron con entusiasmo. Estaba hecha de un material tan áspero como la arpillera y, aunque probablemente originalmente era blanca, ahora estaba deshilachada y sucia. Curiosamente, su pelo negro y fibroso era sorprendentemente liso. Probablemente de caballo, o tal vez humano. Andrajosa y sin rasgos distintivos, la muñeca habría sido completamente común de no ser por el extraño bulto en un costado. A diferencia de los bultos causados por un relleno deforme, este estaba cosido a la muñeca intencionalmente como si un tumor creciera en su interior. Alguien lo hizo a propósito, pensó Amber. Enseguida comprendió que tenía que tenerla. Llevó la caja a la entrada de la tienda, dispuesta a regatear por un buen precio. Me quedo con la muñeca si no tengo suficiente para todo, pensó Amber, y se la guardaría en el bolsillo trasero y se la llevaría si hacía falta. Nunca había deseado nada con tanta desesperación como esa muñeca rara, espeluznante y deforme. Vera no regateó el precio. De hecho, lo vendió todo por $5, aparentemente contenta de deshacerse de ello. Lara no estaba tan impresionada. ¿Por qué querías eso?, preguntó, arrugando la nariz con disgusto al ver la muñeca. ¡Qué chulo! Mira estas fotos. Creo que algunas son de Coney Island en su época dorada. ¿En serio? Sí. Tenemos que hacer un viaje por carretera allí algún día. Indiscutible. La historia de Coney Island era algo que fascinaba a Amber y Lara, junto con películas como Freaks y la fotografía de Diana Arbus. Amber ojeaba con entusiasmo cada imagen, esperando que alguna fuera una instantánea así, pero ninguna parecía obra de Diana Arbus. Parecían más bien imágenes destinadas a postales y periódicos, iconos de los fenómenos que los no deformes podían admirar con curiosidad mucho después de terminar la serie. Una foto en particular llamó la atención de Amber. Mostraba a una niña de unos 9 años mirando con tristeza a la cámara. Estaba desnuda de cintura para arriba y tenía un bulto enorme en un costado, un bulto con brazos y piernas visibles, arrugados y a medio formar, pero brazos y piernas al fin y al cabo.
Amber dio la vuelta al grueso papel amarillento. En el reverso estaba escrito Alan Pearl con tinta marrón y envejecida. Son gemelos parásitos. Chilló Amber con alegría. ¿No es genial? Lara miró la foto y se retorció. ¡Qué asco! Los gemelos parásitos son mis tipos de bichos favoritos, continuó Amber, ignorando la reacción de Lara, apuesto a que esta era su muñeca. ¿Crees que alguna tienda vende muñecas como esa? Exclamó Lara, sin poder disimular su sorpresa. Amber puso los ojos en blanco. No, tonta, obviamente esto es casero. Alguien cosió esta muñeca para que se pareciera a esa chica. Alguien debió quererla mucho para hacer eso, respondió Lara, con un tono de voz audible. Lara tenía una relación horrible con sus padres y resentía a cualquiera que hubiera recibido el más mínimo cuidado de niña, incluyendo al pequeño bicho raro deforme de la foto, que sin duda había muerto décadas atrás. Al llegar a casa, Amber apoyó la muñeca contra la lámpara de su mesita de noche y tomó una aspirina. Empezaba a sentirse mareada de nuevo. Espero que no sea gripe, pensó. Sin seguro, los antibióticos costarían una fortuna. Sin embargo, las náuseas se le pasaron y ella y Lara pasaron una tarde agradable comiendo ramen y viendo repeticiones de Paranormal Witness. La mierda rara empezó a las 2:43. Estaba soñando vívidamente, un hombre alto con sombrero de copa y un elegante abrigo estaba de pie al pie de una gran escalera de piedra, haciéndole señas. Había algo inquietante en él, antinatural, pero atractivo. Se acercó cada vez más y, al acercarse, vio que su rostro estaba hecho de arpillera. Él la agarró, instándola a subir las escaleras hacia un majestuoso edificio de ladrillo. Amber se despertó sobresaltada, plenamente consciente de que unas figuras sombrías se movían por su habitación. Las veía de reojo, pero por mucho que giraba la cabeza, no podía enfocarlas. Con un pequeño grito de sorpresa, encendió la luz de su dormitorio. La muñeca de trapo la miraba fijamente, sin acusarla ni compadecerse. Joder, dijo Amber en voz alta y al instante sintió una profunda y dolorosa sensación de pérdida. Extrañaba a Jackson. Si estuviera acostado a su lado, podría acurrucarse junto a él y dormir. Drogadicto o no, la hacía sentir segura, protegida y sexy. Extrañaba ser deseada. Apagó la luz y se acurrucó de nuevo bajo las sábanas, sin querer dejar que su imaginación la convirtiera en una histérica. Sintió un vuelco en el estómago y se preguntó si tendría una tenía grande y gorda como las que a veces veía en las botellas de tequila. Era una posibilidad. Siempre tenía hambre, comiera lo que comiera, y aún así, su estómago seguía quejándose. También se sentía hinchada, pero tenía un antojo extraño de cebolla frita, lo cual era más que extraño porque normalmente las odiaba. Incluso le prohibió a Jackson comerlas cerca de ella. Le encantaban esas malditas cosas. Tal vez el gusano también lo extraña, pensó, y sintió otra punzada de pérdida. De repente, la habitación parecía muy calurosa. Amber se quitó el edredón de una patada, pero seguía sintiendo un calor sofocante. Asado y mareado, un nuevo mínimo, pensó mientras se levantaba de la cama a regañadientes y caminaba hacia la ventana. La tarde era fría. Una brisa fresca soplaba desde el lago justo enfrente del complejo de apartamentos de Lara. Abriré más la ventana y eso me refrescará lo suficiente para dormir. Había alguien de pie junto al agua. Era una niña con un vestido blanco, iluminada por la luz de la luna. Sus ojos eran tan negros como su cabello. Entonces Amber notó algo increíblemente extraño, incluso imposible. Aunque solo había una niña junto al agua, el reflejo mostraba dos. Una réplica tan precisa que solo podía ser una gemela idéntica. La niña en la orilla le hizo una seña a Amber y sus reflejos gemelos en el agua imitaron el gesto. Una triple amenaza. Amber gritó. Lara irrumpió en la habitación en cuestión de segundos. Amber señaló por la ventana y parloteó sobre la figura, pero cuando Lara miró, no había nada que ver excepto agua, juncos y árboles lejanos. «Estás loca, mi querida perra», opinó Lara, pero aceptó quedarse en la habitación esa noche para que Amber finalmente pudiera caer en un sueño profundo, y afortunadamente sin sueños. 3 días después, una prueba de embarazo dio positivo. Se la había hecho por capricho después de que sus náuseas matutinas no respondieran al Tylenol. Al principio no lo creyó, pero cuando otras 3 pruebas dieron resultados similares, aceptó la situación a regañadientes. Probablemente estaba embarazada de un mes.
Las fechas funcionaron, aunque le sorprendió que Jackson aún conservara tanta virilidad dado su nuevo hábito de tomar pastillas. Lara vio oportunidades inmediatas dadas las circunstancias. «Puedes conseguir que pague la manutención infantil», dijo. «A menos que sufra una sobredosis y muera primero», murmuró Amber, mirando con tristeza la odiosa línea azul. «¿Y qué? Entonces su familia pagará. Fanáticos de la feria o no, ganan dinero estable dirigiendo el circuito, ¿no?» «Cierto», coincidió Amber. «Para ser alguien que nunca ha estado embarazada, tienes todo esto de ser papá muy bien pensado». Lara se encogió de hombros. «Conozco a muchas chicas que ganan mucho dinero teniendo hijos. Ahora podrás acceder a la asistencia social mucho más fácilmente y podrás quedarte conmigo. Ese dinero te vendrá muy bien. Puedo quedarme aquí, bien». Eso fue reconfortante. Lo último que Amber quería era admitirles a sus padres que tenían un nieto. Casi seguro intentarían quitárselo y se quedaría sin dinero. Era una situación complicada, pero si podía sacarle provecho, no era de las que se quejaban. La gente como ella se conformaba con lo que podía. Después de unos momentos de silencio, Lara preguntó: «¿Crees que es un niño o una niña?» Amber se encogió de hombros. «No importa. Deberías hacerte una ecografía». «¡No!», gritó Amber, mirando fríamente a su mejor amiga. «Nada de médicos. Sabes que no soporto los hospitales. Esos lugares son mataderos de lujo. Todas las mujeres embarazadas consultan al médico. Incluso pueden recibir atención gratuita. No lo necesito. No voy a ir a un hospital. Si puedo sacar a este niño aquí mismo, lo juro». «Ni hablar», respondió Lara horrorizada. «¿Tienes idea de lo repugnante que sería? El nacimiento es pura sangre. Cualquier cosa es mejor que las agujas. Además, las mujeres daban a luz en casa durante siglos antes de que existiera la medicina y la humanidad sobreviviera. Además, las mujeres de mi familia siempre tienen partos fáciles y niños sanos. Todo irá bien. ¿Y si no lo es? Si empiezo a desangrarme durante un parto de nalgas en la bañera, tienes mi permiso para llamar al 911. Gracias por esa hermosa imagen, mami». Las semanas transcurrieron y, a medida que el estómago de Amber crecía, los sueños se intensificaban. En ellos, siempre estaba en un lugar lleno de gente. A veces era un gran edificio y otras veces una tienda de campaña destartalada, pero siempre había gente abucheándola y gritando. Algunos iban bien vestidos y otros parecían vagabundos, pero eran de tiempos pasados. Su ropa y peinados transmitían una época ya pasada. Los sueños se repetían cada noche y le mostraban a Amber cada vez más. Un hombre alto con sombrero de copa y frac, un pregonero, siempre estaba afuera invitando a la gente, a los patanes, a entrar, y esas mismas multitudes siempre se divertían, pero también se escandalizaban, incluso se horrorizaban, mientras señalaban y miraban fijamente un escenario. Amber siempre se despertaba antes de poder ver lo que se exhibía, pero, en más de una ocasión, al abrir los ojos se encontraba con una extraña muñeca reposando sobre su barriga, como si abrazara la vida que crecía en su interior. En el 6º mes de embarazo, el sueño de Amber finalmente le permitió ver a una niña pequeña siendo exhibida en el escenario, una niña con un cuerpo a medio formar mucho más pequeño, 2 brazos, un torso y 2 piernas, colgando de su costado, e incluso su ropa había sido hecha a medida para adaptarse a su peculiar anatomía. Amber la reconoció al instante como la niña de la foto en la caja de la tienda de segunda mano, la dueña original de la muñeca. En cuanto Amber la miró, la niña le devolvió la mirada. Su mirada era ardiente e implacable. Aparentemente ajena al resto de la multitud, señaló el vientre de Amber con los 4 brazos y cantó la palabra mamá. Amber se despertó sudando profusamente. El dolor le quemaba el vientre y se giró de lado. Al hacerlo, lanzó un grito de sorpresa. La pequeña muñeca de trapo daba vueltas en el suelo del dormitorio, bailando como si estuviera en un ballet. Amber parpadeó con fuerza y entonces vio que la muñeca simplemente estaba tumbada en el suelo, mirándola fijamente a pesar de no tener ojos. A pesar de los sueños inquietantes y los extraños momentos de vigilia, Amber continuó con su rutina habitual. Seguía ansiando cebollas fritas y disfrutando de bandas como Kitty, Rob Zombie y Soul. También seguía fumando y bebiendo, pensando que una niña con síndrome de alcoholismo fetal podría recibir sus prestaciones por discapacidad. Más te vale tener cuidado, advirtió Lara.
Si sigues fumando y bebiendo después del nacimiento de Junior, esos cabrones de servicios sociales te harán una visita. Amber se burló. ¿Y qué? ¿Llevar al mocoso? Vamos, los niños de acogida le cuestan dinero al Estado y, en lugar de la gran recesión, al gobierno le gusta ahorrar. Recortan gastos donde pueden. Dejar que algún blanco inculto pase desapercibido es la norma. Además, siempre podría decir que soy científico cristiano o algo así y no puedo hacer todas esas tonterías médicas. Al menos seré una madre genial, que es más de lo que puedo decir de mis padres. ¿Cuándo se lo vas a decir a Jackson? Pronto. La verdad es que había decidido contarle a Jackson sobre el bebé después de que naciera, siempre y cuando Jackson todavía estuviera en la tierra de los vivos. Los sueños continuaban, siguiéndola con frecuencia hasta sus momentos de vigilia. A veces abría los ojos y veía a la muñeca acercándose, de tamaño natural, como si tuviera la forma de una mujer adulta, extendiéndose hacia ella, tanteándola. Otras veces era la niña deforme la que se despertaba, de pie a los pies de la cama, a veces llorando, a veces mirándola con furia. Era desconcertante, pero las apariciones siempre desaparecían en cuestión de segundos. Amber supuso que quizás se estaba volviendo loca, pero ser loca era mejor que ser aburrida, así que toleraba las circunstancias. Un día, cuando Amber tenía 8 meses de embarazo, se despertó con los gritos de Lara. Logró levantarse con fuerza y entró pesadamente en la sala. Encontró a Lara temblando de dolor y señalando el plato del cambio. ¿Por qué pusiste eso aquí?, gritó. La muñequita estaba en el plato con monedas apiladas a su alrededor. Amber no la había dejado ahí ni tenía ni idea de cómo había llegado allí. Sospechaba que la muñeca tenía mente propia. La posesión, ya fuera demoníaca o fantasmal, era lo máximo en interés y por ello despertó la curiosidad de Amber. Decidió descubrir el origen de la muñeca, empezando por la historia de Opal, la niña deforme a quien creía que pertenecía inicialmente. La vida de Opal no tenía abundantes registros como la de muchos otros fenómenos, pero una búsqueda diligente en Google finalmente reveló toda la extraña y triste historia. Opal Pearson nació el 9 de febrero de 1908 en Pensilvania, hija de los agricultores empobrecidos Gemma y Tobias Pearson. Gemma era considerada una rara en su pueblo, así que nadie se sorprendió demasiado cuando Opal nació de su vientre entrelazada con su gemela malformada, Pearl. Algunos creían que Gemma, de quien se rumoreaba que practicaba la brujería, había lanzado un hechizo sobre su vientre, deseando que su hija naciera malformada. Ciertamente, Gemma vio al instante una manera de lucrarse con la desgracia física de su bebé y rápidamente comenzó a exhibir a su hijo deforme, o hijos, a sus vecinos por un centavo por pico, o comida, o telas, lo que tuvieran para dar. Tobias estaba horrorizado por el comportamiento de su esposa, pero aparentemente no pudo evitarlo. Cayó en una profunda depresión y murió 9 meses después del nacimiento de su primogénito, o hijos, aunque corrieron rumores de que había sido envenenado. Se dice que Gemma guardaba grandes cantidades de arsénico en su destartalada casa, supuestamente para lidiar con un problema persistente de ratas. Tras la muerte de Tobias, Gemma empezó a llevar a su peculiar hijita, o a sus hijos, a circos e incluso a museos. Amber reconoció el gran edificio de piedra de sus sueños como el Smithsonian. Durante toda su infancia, Opal y Pearl fueron promocionadas por todo el condado, objeto de burlas o temor. Gemma, que amasaba una fortuna, no parecía conmovida por la infelicidad de su hija. Aparte de confeccionarle la muñeca deforme, Gemma mostró poco amor por el ser que había engendrado. Cuando Opal tenía 15 años, estaba de gira con el circo de Sigfrido, un espectáculo secundario de segunda categoría que casualmente era el hogar de Merv Hillman, más conocido como el hombre rata. Merv era famoso por tener cola y, aunque era 23 años mayor que Opal, Gemma aprovechó de inmediato el truco publicitario definitivo. Organizó la boda de Opal y Merv en una gran ceremonia abierta al público previa entrada. De hecho, a lo largo de un año, Opal y Merv se casaron en varios estados, con nuevos invitados en cada función. Opal y Merv se casaron tan solo 14 meses antes de su fallecimiento. Según los registros, su fallecimiento se debió a un ahogamiento accidental. Tras la prematura marcha de Opal, Merv continuó de gira con la compañía, pero Gemma fue rápidamente apartada del mundo del espectáculo.
Vivió 15 años más, intentando desesperadamente aferrarse a la vida de feriante, incluso realizando tareas insignificantes como vender entradas y hacer palomitas, antes de sucumbir al alcoholismo. Murió viviendo en un albergue, en la indigencia, probablemente sin nada más que la muñeca y algunos cuadros. Conocer la historia de Opal hizo que Amber se sintiera más cerca de su recuerdo, y también envidiosa. Había vivido una vida excepcional. Una vida carente de normalidad y llena de emoción, justo la clase de vida que Amber siempre había deseado. El último sueño fue el más vívido. Amber se había acostado cansada, dolorida e hinchada, 3 días después de la fecha prevista del parto. Se había acostado, convencida de que el sueño sería fugaz, pero en cambio cayó en un sueño increíblemente profundo. El sueño comenzó como todos los demás. Era la década de 1920 y ella estaba en el espectáculo de fenómenos, solo que esta vez estaba en el escenario. La gente la señalaba, la miraba fijamente. Gritaban, reían y la miraban con lujuria. Ella era el fenómeno, así se sentía y, sorprendentemente, no era agradable. De repente, la escena saltó a una pequeña habitación. Amber, o Opal, como parecía ser, estaba sentada en una cama. Una mujer alta de pelo negro azabache, Gemma, le ofreció un vaso. Bebe esto, te ayudará a relajarte. El sueño se interrumpió de nuevo y, de repente, estaba tumbada, desnuda e incapaz de moverse, mientras un hombre mayor, Merv, se movía sobre ella, sudando, jadeando y embistiéndola, violándola. Opal intentó gritar, rogarle que parara. Su matrimonio era una farsa, era demasiado joven, y el dolor, un dolor abrasador e insoportable. La atormentaba. Sin embargo, no podía moverse. Su madre la había drogado, aparentemente la fuerza impulsora detrás de esta consumación sin consentimiento del matrimonio de los fenómenos. El sueño se apagó de nuevo. Opal estaba de pie en la cornisa de un alto puente de piedra. Caía la noche y podía oír el agua y verla reflejada en la luz de la luna. Había salido a escondidas de su dormitorio y vestía su elegante camisón blanco, el que había comprado en Nueva York. Sus manos acariciaban su vientre, duro y firme, con una hinchazón redondeada que solo podía indicar las primeras etapas del embarazo. Su madre estaba contenta con el bebé. Era su voluntad que Opal, y Pearl, y Merv dieran la bienvenida al mundo. Será una auténtica maravilla. Gemma le canturreó a su hija sollozante el día que el médico confirmó su condición. Seguro que encantará al público. Quizás tenga un gemelo y cola. Tus peculiares crías nos harán ricos. Entonces se rió con su voz áspera, graznante y bruja. Pero Opal no rió, pues no le veía gracia a las circunstancias. Odiaba su vida. Detestaba a su madre, a su marido y todo ese asunto de los circos. No podía imaginar someter a una vida inocente a eso, la muerte era la opción más piadosa. Y así, Opal saltó del puente y se precipitó hacia abajo, llevándose consigo a su hermana parásita, a su hijo nonato y las ambiciones de su madre. Amber se despertó justo antes de que ella, Opal, tocara el agua. Estaba temblando y tenía un sabor a cobre en la boca. Eso no fue un sueño, eran sus recuerdos. Era una especie de destello, había una mujer flotando sobre su cama. Era una mujer arrugada y de rasgos afilados, con cabello oscuro y ropa andrajosa. Sin duda, el espíritu de Gemma. Una visión clara se formó de repente en la mente de Amber. Gemma justo antes de morir, pobre y casi loca, arrancándose el pelo y usándolo para rellenar las ralas hebras de la muñeca de trapo, Gemma, que había practicado la brujería y sin duda sabía exactamente cómo adherirse a semejante objeto, por lo que seguía viviendo en espíritu mucho después de su muerte. Antes de que Amber pudiera moverse o emitir un sonido, el espíritu se acercó y le frotó el vientre expuesto como si fuera una bola de cristal. Vas a conseguir lo que siempre quisiste, dijo ella con voz entrecortada. Dicho esto, comenzaron los dolores de parto. Fueron más fuertes de lo que Amber esperaba y mucho más dolorosos. Aunque tenía toda la intención de dar a luz en casa, sus gemidos de agonía rápidamente asustaron a Lara y la hicieron llamar a una ambulancia. Amber fue llevada de urgencia al hospital, donde dio a luz poco más de 8 horas después. La condición era rara en la época moderna, al menos en los países desarrollados. Los médicos dijeron que la hija, o hijas, de Amber era la primera gemela parásita que habían visto fuera de un libro de medicina. Aunque una de las gemelas era poco más que una columna vertebral, un brazo y 2 piernas flácidas, Amber decidió ponerle nombre. Y así, se convirtió en la madre de Cristal y Jade.
Los médicos dijeron que no tenía por qué ser así, que podían extirpar quirúrgicamente a Jade y dejar que Cristal llevara una vida normal, pero Amber no lo aceptaría. La normalidad era un destino mucho peor. Ay, no, esta bebé traería sabor al mundo, diferencia. Lara estaba mortificada. Te dije que te hicieras una ecografía, balbuceó. Podrías haberlo visto. Podrías haber hecho algo, pero Amber no estaba tan preocupada. Supuso que la familia de Jackson se divertiría, tal vez incluso se alegraría. Al fin y al cabo, esas cosas estaban en su sangre. ¿No vas en serio con lo del fenómeno, verdad? Preguntó Lara unas semanas después, mientras Amber hacía las maletas para visitar a Jackson. O sea, no vas a presumir del niño por dinero, ¿verdad? Pruébame, respondió Amber mientras colocaba la vieja muñeca de trapo en el asiento del coche, donde reposaba sobre la suave piel de su bebé dormido. Hacía tiempo que había supuesto que los espíritus de la muñeca habían percibido la diferencia en su bebé, o bebés, y la habían encontrado a propósito en la tienda de segunda mano durante los primeros días de su gestación. También había supuesto que ella y la difunta Gemma Pearson tenían mucho en común. Así que Amber metió a su hijo en el coche y se dirigió de vuelta al circuito de ferias. Mientras conducía, cantando a viva voz Always Asking for It, echó un vistazo al retrovisor. El espíritu de Gemma planeaba sobre el pequeño monstruo, sonriendo con picardía y haciendo bailar al viejo muñeco de trapo en el aire. El bebé, los bebés, rió y Amber sonrió. Su vida nunca volvería a ser normal.